Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cinema Andy. Yo soy Andy Pineda y hoy les quiero hablar de una nueva película que habla también del multiverso y que para muchos han considerado que es mucho mejor que la de Doctor Strange. Así que hoy vamos a hablar de Everything Everywhere All at Once, o en español, todo al mismo tiempo en todas partes. Así que yo aquí les quiero contar cuál es mi opinión general, si realmente esta película supera a la película de Marvel y también cómo es todo el tratamiento de diversidad que se hace en el film. Así que comencemos. Les tengo que decir que Everything Everywhere All at Once me encantó, es maravillosa, genial. Es una de esas películas originales, creativas, y realmente para mí supera y, digamos, se lleva completamente en esta carrera a Doctor Strange. A pesar de que tiene un presupuesto mucho más pequeño que Doctor Strange. La película realmente llega a explorar lo que es esta posibilidad de vivir en diferentes universos, donde existimos todos, pero donde estas pequeñas decisiones nos cambian. Marvel en general nos ofreció, por ejemplo, un semáforo que se cruza en rojo y se para en verde, pero esta película, Everything Everywhere All at Once, nos ofrece cosas increíbles. Nos ofrece ya sea cambios pequeños que hacen que sea una vida muy parecida a la que tenemos en el universo de base, pero también nos ofrece cosas locas, nos ofrece cosas sin sentido, como por ejemplo, y perdón por hacer este pequeño spoiler, podemos tener dedos que parecen hot dogs. Es una cosa loca, una cosa increíble. Y por eso creo que han explorado de una forma muy original el multiverso. Y como les dije, a pesar de que tenían un presupuesto tan pequeño, han logrado usar esta calidad estética, este estilo vintage prácticamente de los años 80 y una excelente edición y musicalización para ofrecernos esta visión bastante realista, ingeniosa y original del multiverso. La película también juega con lo absurdo, juega con lo surrealista. Digamos, si el multiverso no es surrealista, si el multiverso no nos llega a ofrecer todo, ¿qué queda? ¿Qué queda? Porque prácticamente todas las opciones que podemos ver en el multiverso llega a ser surrealista. Surrealista y en algún momento absurdo. Porque todo está abierto, todo puede pasar. Y efectivamente aquí no es como en las películas tradicionales que sentimos que, ok, nos sorprenden 3 o 4 cosas. Aquí todo el tiempo te está sorprendiendo con cosas que no te lo esperaba, con chistes, con asuntos emocionales, porque eso es lo otro. La película, a pesar de primero plantearse como una película de ciencia ficción, más yendo a la acción, termina teniendo un conflicto emocional importantísimo. Este termina siendo el corazón de la película y es increíble cómo va jugando entre la comedia, va jugando entre este conflicto emocional que se toca desde diferentes perspectivas y también juega un poco con la acción. Tengo que realmente felicitar a los Daniels, en este caso Dan Cower y Daniel Chainer. Fueron geniales, fueron maravillosos en hacer esta película y les tengo que decir que el personaje principal, interpretado en este caso por Michelle Yeoh como Evelyn Wang, originalmente era un hombre y estaba pensado para Jackie Chan. Pero gracias a Dios no quiso, no pudo y lo hizo Michelle Yeoh. Porque realmente ha enriquecido esta película de una manera genial. Ha enriquecido su relación con el esposo, el actor Ke Huy Quan, que es de las películas de los 80, así como también el juego, sobre todo que se da con la otra protagonista, que es Stephanie Hsu, como Joy Wang. Es genial, es genial. Y obviamente, ¿cómo olvidarnos de Jamie Lee Curtis como Drader o la oficial de impuestos? Lo que sí seguramente a muchos podría no gustarles, y esto tiene que ver con que tenían un poco presupuesto,
es el hecho de los efectos especiales. Los efectos especiales, hay muchos efectos prácticos, de esos de los que se hacen directamente cuando se graba, pero los efectos especiales tienen poca calidad, estamos claros, y prácticamente parecen más efectos especiales de los 80. Obviamente, como tienen una estética retro, y prácticamente en algunos momentos no sabes si estás viendo una película actual o una película de los años 80, están integrados, podemos decir. Parecen que fueran parte de la estética y parece que fueran a propósito, pero se evidencia que tenían un presupuesto pequeño, digamos. Pero igualmente esto le da mucha más personalidad a la película. Digamos que es como si fuera, no sé, un queso añejado. Además, una cosa muy interesante es que la película nos ofrece todo este multiverso que prácticamente termina siendo casi para mí un homenaje a el surrealismo de Dalí, o quizás soy yo que me gusta tanto Dalí que lo veo en todas partes. Y además, la película, la historia es casi un homenaje indirectamente a toda la trayectoria de esta increíble actriz. Porque casi se juega con el hecho que, en realidad, este personaje, en otro universo sería la propia Michelle Yeoh, o al menos así lo interpreto yo. Como les dije, la gran sorpresa del film es encontrar que en la misma película teníamos diferentes conflictos emocionales. Conflictos como la crisis de la mediana edad, como el hecho de hacer coming out, porque esto es otra cosa que trata el film. El film trata sobre el proceso que una persona de la comunidad LGBTQ+ hace para salir del closet, para hacer coming out. Esto está insertado de una manera muy orgánica dentro de la película. Así que prácticamente este film parece como una mezcla de algo que pudieran hacer los Javis, los españoles, los que hicieron Veneno, pero también mezclado con algo que pudieran hacer las hermanas Wachowski, porque trata de este tema LGBT de una forma muy original, muy creativo. Por todo esto, en la calificación general a Everything Everywhere All at Once le doy un 5. Sí, porque esta película a mí me parece una obra de arte, me parece genial, me parece perfecta en todos los sentidos, porque llega a mezclar la ciencia ficción y al mismo tiempo llega a mezclar este conflicto emocional con buenas actuaciones, escenas de acción y un argumento completamente original que todo el tiempo te está volando la cabeza. En el semáforo de diversidad e inclusión a Everything Everywhere All at Once le doy un verde excelente, porque la película está liderada por dos mujeres en el que se habla de la relación madre-hija, se habla de la crisis de la mediana edad, se habla también de el crecimiento emocional y también se habla de hacer coming out. Así que es una película que habla de diversidad de una manera interesante, de una manera integrada, orgánica y que no parece que quiere ideologizar a nadie. Solamente te quiere hacer divertir. Cuéntame si ya la viste, ¿qué te pareció? Porque no es una película fácil de encontrar porque al ser independiente está llegando todavía a algunos cines. Yo soy Andy Pineda y esto es Cine más Andy. ¡Chao!